No veo diferente los trabajos, si no te vuelvo a repetir con qué jugadores tenés, ¿no? Es muy importante los jugadores que tengas en ese momento en tu al mejor nivel, a la mejor calidad, la mayor, la mayor cantidad de jugadores que te respondan dentro del campo de juego. O sea, hay selecciones que destacan en estos procesos, pero después no pasa nada con ellos a nivel mayor, y es ahí donde se tendría que trabajar. Ok, ya conseguiste un buen resultado en sub-17, un buen resultado en sub-20, tienes una medalla olímpica. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia natural para que realmente esto se vea reflejado en un crecimiento? Que también en selección mayor suceda, y eso no ha pasado. La selección mayor juega y como estaban algunos lesionados, no había 9. Esa selección inexperta se fogueó en plena Copa América, y al haberse fogueado con lo mejor de Sudamérica, aunque se hizo un papelón, yo creo que eso fue la base que comenzó a levantar a esa selección de Luis Fernando Tena, y donde por detrás estaban el Chepo de la Torre y también el Yayo de la Torre, y esto fue el verdadero parteaguas, y es algo que difícilmente se va a volver a repetir. Los factores que convergen para que la selección mexicana de fútbol ganara la medalla de oro en Londres 2012, tendríamos que dividirlos, me parece que en dos partes. Lo que ocurrió antes del torneo y que se hizo para buscar el resultado, y por otro lado lo que pasó en el terreno de juego. En el terreno de juego me parece que fue contundente, y finalmente llegan a la final contra Brasil, y contra todo pronóstico, porque me parece que nadie creía o nadie apostaba porque México le pudiera ganar a Brasil, le ganan a la Brasil de Neymar, de Marcelo, de Hulk, de Thiago Silva, o sea, a un equipo importante que parecía que era el que se iba a llevar la medalla de oro. Yo creo que en ese momento tanto Tena y que ya estaba también como auxiliar con el Chepo en la selección mayor, venían haciendo un muy buen trabajo, y creo de que cuando empiezan los resultados muy importantes, ese arranque o buenos resultados que te va dando ese incentivo para lograr los grandes objetivos. Entonces, no veo diferente los trabajos, si no te vuelvo a repetir con qué jugadores tenés, ¿no? Es muy importante los jugadores que tengas en ese momento en al mejor nivel, a la mejor calidad, la mayor cantidad de jugadores que te respondan dentro del campo de juego. Pues es realmente algo muy anecdótico, y que en verdad fue un parteaguas lo que sucedió. Lo que pasa es que en la gira de la selección mexicana previo a la Copa América del 2011 en Argentina, hubo un problema de faldas en la concentración en Ecuador, se dio de baja a 8 jugadores, se trajo a cambio a 8 jugadores jóvenes, y entonces lo que sucedió fue de que esa selección inexperta se fogueó en plena Copa América, y al haberse fogueado con lo mejor de Sudamérica, aunque se hizo un papelón, yo creo que eso fue la base que comenzó a levantar a esa selección de Luis Fernando Tena, y donde por detrás estaban el Chepo de la Torre y también el Yayo de la Torre, y esto fue el verdadero parteaguas, y es algo que difícilmente se va a volver a repetir, porque esa selección de ahí se comienza a levantar. Critican mucho a Oribe Peralta, que no andaba fino con el gol, y en los Panamericanos de Guadalajara Oribe es la gran figura, y México gana la medalla de oro de los Panamericanos. Después, cuando esta selección va a Toulon, Luis Fernando Tena le pregunta a su hermano Alfredo: oye, ¿qué tal este chico Raúl Jiménez? Raúl va y le gana el puesto a Alan Pulido, que había sido el goleador del preolímpico en Kansas, donde la selección había tenido una muy buena presentación. Y el otro punto clave, ya ves que aquí en México somos muy buenos para criticar, para estar encima de una selección, para no dejarla trabajar en paz. Se la llevaron a España a trabajar 15 días fuera de todo el ruido de México. Eso terminó por dar una unión de grupo, y aparte, algo muy padre, el buen manejo de vestidor que tiene Luis Fernando Tena y el buen manejo táctico
que tiene Salvador Reyes hicieron una buena combinación. Entonces, en ese momento, con esa selección, hubo respaldo, hubo apoyo de los clubes de ceder a los jugadores en concentraciones largas entre semana. Y ahí las aprovechó Luis Fernando Tena. Y esta selección fue como avanzando. Y la otra parte tendríamos que hablar de lo que se trabajó fuera del terreno de juego para tratar de dar este resultado. Después de la destitución de Hugo Sánchez y esta dramática derrota 5-1 ante Haití, la lección que se aprendió es el director técnico de la selección mayor no puede ser el mismo que dirija a la selección olímpica. Entonces lo que se determina es que de este cuerpo técnico que encabezaba Chepo de la Torre, Luis Fernando Tena, su auxiliar, se va a dirigir a la selección olímpica, lo acompañan Chava Reyes y se va también el Yayo de la Torre. Entonces tienes ahí un equipo armónico que trabajaban además muy bien con el director de selecciones nacionales, con Héctor González Iñárritu, y que empezaron a ver de qué manera iban a darle juegos y roce internacional a la selección. Entonces, el trabajo que se hizo fuera del terreno de juego fue clave y fue importante. Que un técnico de ese nivel acepte bajarse, porque es bajarse, a dirigir una selección menor, a una sub-23, porque son procesos diferentes. A veces se nos olvida que un entrenador, hay técnicos que saben gestionar un grupo para dirigir a nivel de clubes, pero ahora dirigir a nivel de selecciones es otro tema. Y ahora dirigir una selección menor es otro tema, o sea, son mundos totalmente diferentes. Hay que recordar que una de las grandes estrellas de este equipo era Giovanni Dos Santos. No estaba en forma. Luis Fernando Tena le dijo, vas a ser suplente, vas a entrar de suplente y cuando estés en forma llegarás a la titularidad. Y creo que esto fue algo importante, además de la elección de los refuerzos. Corona, una seguridad en la portería. Salcido, multifuncional, porque lo podías ocupar como central, como medio de contención, como lateral, y con la experiencia que tiene, pues maravilloso. Y adelante Oribe Peralta, que andaba en estado de gracia. Entonces yo creo que a final de cuentas esos fueron los factores importantes. Son camadas, para mí son camadas de jugadores que hoy te encontrás, como bien decís vos, la edad de un Tecatito Corona, la edad de Vega, la edad de Macías, la edad de Lozano. Es decir, son camadas que en ese momento... por eso yo creo de que los grandes equipos lo hacen los jugadores. El técnico es un 20-30% nada más, eso no tengo ninguna duda. Hace poco yo hablé con gente colombiana, Osorio tuvo al Tecatito, tuvo a Lozano, tenía un montón de jugadores, tenía a Edson Álvarez, pero finalmente esa subida de esos jugadores, más experiencia, mayor edad, hoy lo va a tener el Martino en la primera, en la selección mayor. Entonces te encontrás con una calidad de jugadores que ya están en Europa, que ya están en otro roce internacional, y no es lo mismo que quizás cuando vos estuviste antes, no sé, Manolo Lapuente, como vos bien hablas de Hugo, muchos que no íbamos a una olimpiada, y sí, pero los jugadores, esa camada no salió. Es decir, hay veces que es ahí a donde hay que el foco. Y el otro foco es que México en algún momento, con esta cantidad de jugadores que estamos hablando, pero le está costando atrás de Lozano quien vino, o atrás del Tecatito quien viene. Bueno, puede venir Antuna, otro jugador, pero que no se formó en México. Finalmente estuvo en Estados Unidos. Entonces, México Federación va a tener que mirar la cantidad de extranjeros, qué posibilidades le estamos dando al jugador mexicano. La Federación Mexicana de Fútbol le da su justo valor y dimensión a los Juegos Olímpicos. Por supuesto que sí les interesa. Es decir, a ver, no es la Copa del Mundo. Una medalla olímpica, también habría que decirlo, no es para las vitrinas de la Federación Mexicana de Fútbol nada más, es para el país. Entonces, poder decir que le pueden dar una medalla olímpica, una medalla de oro en el caso de Londres 2012, al país, eso deja muy bien parada a la Federación Mexicana de Fútbol. Les importa desde el momento en el que los clubes se interesan y los directivos aceptan ceder a los jugadores y prestarlos para que puedan estar ahí los mejores jugadores para poder competir y que les vaya bien en cuanto a lo futbolístico. Obviamente también pesa y tiene que ver que haya una buena relación de los directivos de los clubes con el director técnico
en turno y también con quien es el titular de la Dirección de Selecciones Nacionales para que eso facilite el préstamo de los jugadores. Pero sí, por supuesto que les interesa, les gusta, les llena de gozo y obviamente que después de haber ganado un oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 es algo que quieren repetir y es algo que siempre quieren dejar como legado, que el fútbol mexicano le entrega a México medallas olímpicas. ¿Qué te puede exigir un dirigente? Ganar una medalla, lógico. Siempre el dirigente busca, no solamente en un equipo, como más en una selección, ir a lo máximo. Pero la federación le da todo para que concentración, alimentación, partidos amistosos para formar a un equipo competitivo que tenga los partidos adecuados, amistosos, para vos ir viendo cómo trabaja tu equipo para ir a ganar una medalla. Eso sin ninguna duda. La federación le da la importancia. El problema es que cuando esté el director de selecciones nacionales y tiene que negociar con los clubes el préstamo de los jugadores, ahí es donde empiezan los problemas. Obviamente a la federación le interesa que todas las selecciones tengan un buen desenvolvimiento porque la mayor capta todos los recursos y México es de los pocos países, antes de la pandemia lógicamente, que las selecciones sub-23, sub-20, sub-17, sub-15 y hasta sub-13 son bastante fogueadas con giras internacionales porque hay mucho recurso de parte de los patrocinadores que permiten que estas selecciones sean autofinanciables. Por ejemplo, un dato que es contundente. Cuando Diego Reyes llegó a los Juegos Olímpicos en la de oro de Londres, Diego Reyes ya traía más de 100 juegos a nivel de selección, contando todas las categorías. La federación verdaderamente hace años que trabaja bien. Yo estuve desde el 2002, 4 años trabajando hasta el 2006, logrando, lógicamente tenés que lograr resultados. Yo, por ejemplo, si no gano la Copa de Oro, que fue también ahí, sabía que si no ganaba la Copa de Oro y no iba a Copa Confederaciones, estaba Hugo ya atrás para ser el técnico. Finalmente, algunas veces vos no asumís las dos responsabilidades. Yo la asumí porque consideraba que había un tiempo adecuado de que me alimentara la sub-23 a la mayor. Es decir, hacer una misma idea futbolística, buscar características de jugadores con las convocatorias de la misma característica, el 8, el 10, los centrales, los laterales. Y bueno, empecé a ver quién era Pineda, quién era Hugo Sánchez, quién era Rodríguez, quién era Luisito Pérez, quién era Diego Martínez. Y empecé a ver y dije, bueno, la manejo yo porque quiero mismo pensamiento, mismo sistema, misma forma de jugar, mismo convencimiento y la mayor. Que verdaderamente me sorprendió, ¿no? Después de haber ganado el preolímpico, consideré que teníamos un equipo muy competitivo, pero bueno, algunas veces el fútbol te da esos, diría yo, cachetazos, ¿no? Cuando fuimos a la Olimpiada, yo creo que nos preparábamos muy bien, pero bueno, no se dieron los resultados, ¿no? Pero sin ninguna duda tenía el plan, la sub-23, alimentar a una lesión o a alguna baja futbolística de un jugador a la mayor. Hay selecciones que destacan en estos procesos, pero después no pasa nada con ellos a nivel mayor y es ahí donde se tendría que trabajar. Ok, ya conseguiste un buen resultado en sub-17, un buen resultado en sub-20, tienes una medalla olímpica. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia natural para que realmente esto se vea reflejado en un crecimiento? Que también en selección mayor suceda, y eso no ha pasado. Me dolió mucho más, yo creía más en esa selección, como venía jugando en la Olimpiada. Y bueno, verdaderamente para mí pudimos, pero tranquilamente pudimos hacer mucho más. Si tú te remontas a la historia, en México 68, aún jugando de local, México perdió la medalla de bronce contra Japón con los 2 goles de Kamamoto y ya después se supo que hubo molestia de los jugadores porque no les cumplieron con sus primas y dicen que salieron totalmente desmotivados a aquel partido en la cancha del Estadio Azteca. Posteriormente, en Múnich 72 también era una muy buena selección que no terminó por dar el ancho.
La de Montreal 76, muy ilusionante, con Hugo Sánchez, con Víctor Rangel, con José Luis Caballero, Bardomiano Viveros, y resulta que el equipo no funcionó. Entonces te vas dando cuenta que cada proceso tiene sus pros y tiene sus contras. Raúl Gutiérrez, en el proceso rumbo a Río de Janeiro, tuvo múltiples problemas, incluso en el preolímpico, porque si recuerdas, en esa temporada Guadalajara andaba peleando el descenso y peleaba mucho por no prestar a todos los jugadores. La base de esa selección eran Guadalajara y Pachuca, y a final de cuentas le fue complicando el proceso a Raúl, que además pues ya traía el peso encima de, híjole, fueron campeones olímpicos en Londres 2012 y ahora viene Río de Janeiro. Es complicado dar un pronóstico de si México es capaz de ganar otra medalla olímpica. Y lo es primero porque tiene que ver con que son procesos interrumpidos, es decir, el tema de que sean jugadores limitados por la edad, jugadores sub-23, no permite que se repitan los jugadores. A lo mejor en refuerzos puedes llevar a los mismos de un ciclo olímpico para otro, pero en general no es algo que se va a dar. Al ser diferentes generaciones, son diferentes pensamientos. En aquella selección de Río de Janeiro había gran esperanza principalmente en dos jugadores, en Rodolfo Pizarro y en el Chucky Lozano. Y el Chucky Lozano no andaba, la verdad, andaba muy volado. Incluso en el último partido al medio tiempo, en vez de dar instrucciones tácticas a Raúl Gutiérrez, los 15 minutos se la pasó gritándole al Chucky para tratar de hacerlo reaccionar. Entonces, cuando tú cifras la esperanza en ciertos jugadores que no te responden, es ahí en donde parte principalmente el problema. Y hay que recordar que Raúl Gutiérrez también llamó a Oribe Peralta pensando que podía transmitir lo que hizo en Londres 2012. Lo que pasa es que aquí Oribe estaba acompañado por otros jugadores, no por aquellos que realmente se enchufaron bien a lo largo de todo el proceso. Y ojo, que llevaron a Alfredo Talavera, que es un arquero realmente confiable, surtiendo perfectamente su columna vertebral, Raúl, pero no se le dio porque la base era Guadalajara y Pachuca, y los de Pachuca no andaban. Y son muchas circunstancias que también intervienen, porque, o sea, eso no quiere decir que en los otros procesos donde México no consiguió medalla, donde no trascendió en Juegos Olímpicos, no hayan funcionado. O sea, finalmente cada quien hizo su parte en la planificación, en la preparación, y ahora nos vamos también en la cuestión de juego, ¿no? De cómo en la competencia se fue dando para México, cómo fue creciendo de menos a más, la elección de los refuerzos que fue la acertada, finalmente los jugadores que llevaron funcionaron. A Oribe, si se acuerdan, a Oribe le costó encontrar el gol y lo encontró hasta los partidos finales, cuando vinieron los decisivos y consiguieron la medalla, ¿no? La estabilidad en la portería con Corona, o sea, fueron como episodios que se iban presentando poco a poco en el camino para México. Se obtiene una medalla olímpica como resultado, como premio a la planeación, al trabajo, al esfuerzo. Es decir, las medallas olímpicas se construyen y tú siembras durante 4 años para cosechar 4 años después en unos Juegos Olímpicos. De que se trabaja, pero obviamente ya son los factores que te vas encontrando en los caminos, en el camino lo que te va cambiando. Y esta selección, pues, no sé si llamarlo fortuna porque la suerte no existe, se busca, se trabaja, pero al final como que encontraron esa combinación perfecta, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo de base. Yo por eso digo que es más que casual, pues realmente fue un efecto, fue una consecuencia de un trabajo. En la vida no hay casualidades. En la vida hay que salir a ganar todo en cualquier competencia y el equipo se fue enchufando. El equipo no empezó a tope. A final de cuentas sacó el resultado. Depende mucho del carácter del técnico, depende mucho del carácter y la unión de los jugadores. Que se vuelva a dar todo eso cada 4 años, ahí viene lo difícil, porque o sea, México generalmente presenta buenas selecciones a nivel sub-17, últimamente ya lo empieza a tener también a nivel sub-20, pero para que tú te encuentres un nivel de selección ya frecuente, regular, pues se necesitan que pasen muchos años y que tengas varias participaciones con un buen papel. O sea, eso es lo que cuesta trabajo establecer. Ahora, eso no te garantiza que tu fútbol va a crecer. Entonces, es complicado decirlo, pero me parece que si se aprendió de Londres 2012, que si planeas, si trabajas, si eliges a los jugadores correctos, si eliges a los refuerzos adecuados, si eliges un director técnico que piensas que tenga la capacidad de guiar ese proceso,
todo va a ser una combinación perfecta para que se dé el resultado. Si México sería capaz, por ejemplo, de en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 o en otros Juegos Olímpicos por venir, van a poder estar entregando medallas. Es difícil y es complicado de decirlo. Hay una receta que ya tienen, la pueden replicar. Para que vos la 17 vaya y gane otra vez otra medalla, o la Olimpiada, tenemos que generar más jugadores. No hay de otra. Las lágrimas de Luis Fernando Tena lo dicen todo, así se siente, porque una cosa, doctor, es recibir la medalla, pero los que la han ganado dicen que lo más bonito es escuchar el himno.